vamos a abrir un espacio en los próximos minutos para comentar y saber más detalles del Hospital Recoleta de Segovia. Allí uno de sus especialistas en neurología es el doctor Pablo Andrés, que ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues en unas fechas viviremos ese Día Mundial del Ictus y es un buen momento siempre para dar algunos detalles, ¿no?, de lo que supone y sobre todo también cómo podemos prevenirlo y cómo se puede actuar, ¿verdad? Efectivamente, sí, hombre, el ictus es una de las patologías más prevalentes que tenemos en esta sociedad, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Ya que la medicina va evolucionando, sobre todo en estos ámbitos y, claro, efectivamente se hace cada vez más y más pesada en cuanto a coste sanitario, los problemas que genera y la verdad es una enfermedad importante que cada vez vamos conociendo un poquito mejor. Bueno, pues podemos decir someramente qué es el ictus, ¿no?, y cuándo se produce. Bueno, el ictus en realidad existen, digamos, dos tipos en cuanto a lo que es la terminología o la denominación. Existe el ictus hemorrágico y el ictus isquémico. Normalmente en sociedad estamos más habituados a hablar del ictus isquémico, es decir, un embolismo, un trombo que ha podido obstruir una arteria y entonces implica una limitación de la sangre a uno de los territorios cerebrales o del parénquima cerebral, pero también podríamos hablar de un ictus hemorrágico, que sería el momento en el que a lo mejor una arteria se rompe y entonces deja salir la sangre se extravasa allá donde no tiene que estar y entonces daría una hemorragia cerebral, ya sea dentro del parénquima cerebral o fuera de este, que ya serían lo que llamamos hemorragias extraparenquimatosas, ¿no? Pero bueno, en principio sería el ictus isquémico, sería lo más conocido y sería al igual que un infarto en el corazón, es decir, que una de las Sí. arterias que irriga el corazón se obstruye, pues ocurre lo mismo en el cerebro. El cerebro. Bueno, ¿cómo podemos, como siempre, reaccionar? ¿Cuál es un poco el tratamiento? Entendemos, como siempre, ¿no?, cuanto más rápido se pueda detectar, seguramente los efectos, los daños sean menores, ¿no? Efectivamente, de hecho, ahora mismo la Sociedad Española de Neurología en concreto está intentando llevar a cabo una campaña que suelen llamar Time is Brain, ¿no?, en inglés, o el tiempo es cerebro, y es porque en cuanto al tratamiento del ictus, el cogerlo de una forma lo suficientemente precoz en las primeras fases, y estamos hablando de horas, es imprescindible para poder llegar a tener un mejor pronóstico. Porque claro, a medida que esas células nerviosas dejan de tener ese suministro de sangre, según van pasando las horas, se van deteriorando y van muriendo. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de los síntomas y antes actuemos, pues antes podemos salvar un mayor tejido cerebral que si dejamos pasar pues días o incluso semanas en algunas ocasiones, como estamos acostumbrados a ver en la clínica. Uh-huh. Y efectivamente, ahora que se tratan de moda esa expresión de si da la cara, ¿no?, o da señales, ¿qué síntomas son y cómo podemos reconocerlo? Pues básicamente una de las malas cosas, ¿no?, que tiene el cerebro es que no duele. El tejido nervioso no duele, es el que transmite el dolor, pero en sí, si uno abriera el cráneo y tocara un cerebro con el dedo, el paciente no estaría sintiendo nada, porque estamos hablando del órgano que se encarga de sentir, ¿no?, a través del cuerpo. Entonces, digamos que los síntomas que da un ictus o un infarto cerebral es lo que nosotros llamamos focalidad. Y focalidad es que disminuye o se pierde una de las funciones neurológicas. Es decir, que todas aquellas funciones neurológicas de las que nosotros disponemos, como puede ser el movimiento, la sensibilidad, el lenguaje, a lo mejor existe un problema en alguna de estas funciones que se pierde y así es como da la cara o encontramos los síntomas, ¿no? Normalmente hay una gran cantidad de síntomas, la neurología siempre se puede hacer cada vez más compleja a medida que se estudia, pero los más básicos o los más, digamos, los más populares o que convendría que se supiesen a un nivel masivo, sería la pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, sobre todo de forma brusca, porque como decimos, la patología, la patogenia de esta enfermedad es que de repente hay un stop en la circulación de la sangre y entonces la clínica ocurre de forma totalmente abrupta, ¿no? Entonces uno pierde la sensibilidad en un brazo, en la cara, en una pierna, o pierde la movilidad de un brazo o de la propia pierna, etcétera. También puede ocurrir un déficit visual brusco, es decir, que uno de repente el campo visual se le vuelve totalmente negro, que es lo que llamamos una amaurosis en la clínica. También puede ocurrir que haya un déficit de lenguaje y digamos que estas son las cuatro más importantes y más reconocibles, es decir, que cuando uno de repente no puede emitir el lenguaje, no le salen las palabras, o incluso no es capaz de comprender lo que le dicen, porque ha tenido un infarto en la zona de comprensión del lenguaje en el cerebro, que es el área de Wernicke,
o simplemente no puede mover una mano o una pierna porque el infarto se ha dado en las áreas que se encargan pues de la motricidad o de la sensibilidad, pues ahí es cuando uno tiene que, digamos, correr a urgencias, porque a partir de ese momento es cuando empieza la cuenta atrás y las neuronas empiezan a deteriorarse porque no tienen los nutrientes que le puede aportar la sangre, ¿no? Claro. Y importante, como siempre, esa rapidez. La respuesta médica, no sé si va tiene diferentes estadios también, puede acabar hasta en intervención, luego por supuesto habrá un periodo de rehabilitación. Entiendo que hay una serie de estadios también o de escalas, ¿no? Efectivamente, nosotros utilizamos la escala, la NIH. Es una escala que básicamente cuando llega un paciente a urgencias y tiene digamos, una sospecha de poder tener un ictus isquémico, nosotros inmediatamente intentamos hacer una prueba de imagen para determinar efectivamente si ha sido porque ha habido un sangrado, como decimos, un ictus hemorrágico o un ictus isquémico. Y inmediatamente, según se está yendo hacia rayos y etcétera, se pasa a una escala. Y en esa escala se determina cuál es el déficit, cuánta focalidad tiene ese paciente. En función de esa escala, si supera una puntuación, se puede intentar hacer lo que se llama una fibrinolisis, que es un tratamiento agudo que, como decimos, solo se puede poner en las primeras horas. Actualmente se contemplan 4 horas y media para intentar lisar, destruir ese trombo que está interrumpiendo el flujo de la sangre. Decimos que solamente tenemos 4 horas y media, hay algunas excepciones dependiendo del territorio en el que ocurre el ictus, pero tenemos 4 horas y media porque el tratamiento, si lo ponemos después de este tiempo, supone más efectos secundarios que un beneficio para el paciente. De ahí el hecho de que el tiempo es cerebro, ¿no? De cuanto más corramos y antes podamos intervenir y poder tomar una decisión, pues podemos ahorrar muchas complicaciones e incluso mejorar el pronóstico. ¿No? Claro. Efectivamente. Bueno, pues como ven, unas muy buenas recomendaciones, mucha información y muy interesante sobre el Día Mundial del Ictus, que celebraremos el 28 de octubre. Pero, doctor, no queríamos desaprovechar esta ocasión, ya que estamos hablando con usted, para que nos comentara, bueno, qué es esto que se está escuchando de estas muertes que se han producido, de la denominada esa ameba come cerebros. ¿Tenemos que temerlo? ¿Se dan determinadas zonas? ¿Es por cantidad de agua en determinadas zonas? ¿Qué podemos decir? Pues bueno, efectivamente es el nombre ameba come cerebros ya directamente choca, ¿no? Dan ganas de ir a ver la película, por decirlo así. Pero bueno, hay veces que es importante ponerle un poquito de lírica a las enfermedades porque así uno puede llegar a tener más cuidado. Es verdad que es una enfermedad muy, muy, muy infrecuente. Solo se da en casos muy concretos, especiales, y básicamente es un parásito unicelular, es una ameba, digamos, de los microorganismos más primitivos que existen, y es una ameba que tiene una serie de podocitos, de flagelos, a través de los cuales se va moviendo y se va alimentando. Lo que ocurre es que para poder infectarnos por este microorganismo, tenemos que zambullirnos directamente en el agua, incluyendo la cabeza, porque por lo que se cree, ya que hay tan pocos casos que se hayan dado a lo largo de la historia, por lo menos que se hayan reportado, ¿no? Que tengamos consciencia de ellos, porque es posible que hayan existido otros casos, pero que nunca se hayan llegado a diagnosticar. Básicamente lo que hace este microorganismo es introducirse en la mucosa olfatoria, es decir, a través de la nariz, y de ahí accede a los nervios olfatorios. Por ahí viaja hasta llegar directamente al cerebro, porque el nervio olfatorio, digamos que tiene una conexión directa con el cerebro, y ahí es donde la ameba puede hacer de las suyas, ¿no? Porque efectivamente una vez ya está dentro del cerebro, poner un tratamiento que llegue hasta allí, que difunda hasta un lugar tan profundo como es el cerebro, puede resultar complicado, ¿no? Entonces, hay muchos microorganismos que pueden dar este tipo de problemática. Lo que pasa que tiene una patogenia muy rápida, importante y evidentemente muy ilustrativa, ¿no? Como ya su propio nombre indica, vamos. Pero digamos que en estas latitudes podemos estar tranquilos. Efectivamente, en España en concreto se ha dado este primer caso y afortunadamente, por lo que tengo entendido a través de los medios, la niña que se ha infectado ha sobrevivido. No sé exactamente cuál es el estado clínico, supongo que es reservado, pero en España ha sido el primer caso. Se han dado en otros casos en Sudamérica. Es un parásito que se identificó por primera vez en Australia, y sí se han encontrado algunos casos en Latinoamérica, algunos en Europa, pero en España es la primera vez, porque es un parásito que básicamente vive en aguas cálidas, en aguas templadas, y que en función de la temperatura puede desarrollar esos flagelos y entonces viajar
para poder infectar otros organismos, etcétera. Pero en España básicamente es complicado porque además pues las piscinas o los lagos pues suelen vivir en aguas estancadas, siempre dulces, nunca saladas. Es un microorganismo que necesita de esa temperatura elevada y de un agua evidentemente no clorada para poder desarrollarse. Entonces, normalmente en las piscinas y en piscinas públicas y etcétera suele haber un control bastante exhaustivo para intentar limitar la aparición ya no solo de estos microorganismos, sino de otros muchos. Otros similares, claro. Bueno, pues interesante, desde luego, y como siempre, máxima información, pero también tranquilidad y serenidad a la hora de afrontar y de recoger esos titulares. Pues, doctor Pablo Andrés, especialista en neurología en el Hospital Recoletas de Segovia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchísimas gracias a vosotros. Sí, sí.